Perfect Blue es considerada una obra de culto dentro del mundo del anime, y es con justa razón. La película del año 1997 del director Satoshi Kon, también conocido por Paprika, destaca en casi todos sus apartados. Una animación impecable, fluida y creativa, especialmente considerando la época. Una trama que mezcla aspectos del suspenso, el terror, con el thriller psicológico, y dos tramas que se entremezclan al mismo tiempo, y una banda sonora impecable que logra transmitir los sentimientos de cada escena. Pero sé que tal vez la mayoría la conozca por los incontables videos y artículos comparándola con la película El Cisne Negro. Y si bien ambas tratan temas similares, creo que hablar de Perfect Blue solamente por ese hecho es quitarle todo el mérito que tiene como película. La primera vez que vi Perfect Blue tenía 16 y estaba en mi etapa edgy. Esto me llevó a ver un montón de películas y series pretenciosas y difíciles de entender a propósito y sin ningún sentido. Ya saben, las típicas series poco conocidas y con tramas ultra raras, que tratan de parecer profundas, pero no lo son. Esto también me hizo conocer otras tantas películas y series, que si bien tenían tramas complejas, eran realmente buenas e interesantes, y no eran difíciles solamente para parecer intelectuales. Dentro de estas se encuentra Perfect Blue. La película me dejó impactada. Era buena, la historia era interesante, y tenía un ritmo que en momentos era rápido, y en otros, cuando lo ameritaba, se tomaba su tiempo. El clímax de la película era maravilloso, lleno de tensión, que te mantenía al borde del asiento en todo momento. Pero, ¿de qué se trata Perfect Blue? ¿Por qué dicen que es tan buena película y por qué es considerada una obra de culto? Para responder esas preguntas, creo que es necesario analizar la película basándose en tres aspectos: la trama, los aspectos psicológicos presentes en la misma y el simbolismo que se utiliza para representar algunos de estos. Así, sin nada más que agregar, comencemos. Soy Lee Million y sean bienvenidos a mi canal, y esto es Perfect Blue. Perfect Blue nos cuenta la historia de Mima Kirigoe, una chica alegre e inocente que trabaja como idol, pero que luego lo deja para convertirse en actriz. Esta película tomó una decisión brillante al elegir que Mima fuera inicialmente una idol para luego convertirse en actriz, y es que no podían elegir dos trabajos, al menos dentro del mundo del espectáculo, más contrastantes. Si bien en nuestro contexto latinoamericano o en los medios occidentales de Europa y Norteamérica es bastante común ver a cantantes actuando o viceversa, cual no afecta la imagen del artista, todo lo contrario, aumenta su popularidad, en Japón esto no es así. Y esto es debido a lo que representa cada trabajo. Las idols no son meras cantantes muy bonitas, representan una imagen de pureza e inocencia. Son el ideal de hermana menor que los japoneses tanto aman. Bueno, ya saben, Japón y su obsesión con las hermanas menores. Al convertirse en una actriz, una idol deja de lado esa inocencia al tener que interpretar papeles más adultos. Es imposible que una adulta siga actuando como niña pequeña. Estos dos trabajos representan también la personalidad de Mima. Durante la película vemos su personalidad alegre e inocente al principio, antes de que todo comenzara a ponerse más turbio, y cuando todavía no tenía un papel tan importante en la serie, y sus responsabilidades eran pocas. Esto representa a la Mima idol, con una personalidad infantil, despreocupada y pura, que no conoce las dificultades de la vida. Posteriormente, cuando las cosas se ponen más oscuras y difíciles, vemos cómo Mima es más seria, y está constantemente preocupada. Esto representa a la Mima actriz y cómo comienza a madurar debido a las circunstancias que acontecen. Al pasar de un trabajo al otro, Mima está dejando atrás su juventud para dar paso a su adultez. Como lo mencioné hace unos momentos atrás, la película ocurre mientras dos historias o subtramas ocurren al mismo tiempo. Una es la historia de Mima tratando de adaptarse a su nueva carrera. Llamaremos a esta la trama de Mima. Y no ese tipo de trama, o tal vez sí. Y la otra
Es la historia, digámosle policíaca, que trata sobre todos los asesinatos ocurridos. Si bien nos puede parecer rara la mezcla de tramas, al final todo tiene sentido. Los primeros minutos de la película nos dan muchísima información sobre la protagonista, los personajes y la trama. Como por ejemplo que la protagonista pertenece a un grupo idol de escasa popularidad llamado Cham, que es una persona dependiente y un tanto irresponsable. Como cuando no era capaz de dar la noticia de su retirada del grupo y una compañera debe hacerlo por ella. O cuando olvidó alimentar sus peces y que la comida en su refrigerador había caducado. También vemos desde el inicio a este tipo. Nunca se revela su nombre y solamente sabemos que le dicen mi manía, así que le llamaremos así. Y desde su primera aparición podemos intuir varias cosas sobre él. Primero, que es un fan obsesivo, al punto de poner su integridad en peligro por el bienestar del grupo. Su integrante favorita es Mima y la idolatra e idealiza. Esta idealización se representa en la escena en que finge tener a Mima entre sus manos, donde vemos que unos tonos claros rodean la imagen de Mima en estos momentos, dando la impresión de ser una imagen celestial. Esa no es la verdadera Mima, es una Mima que él creó en su mente. Esta escena también nos muestra lo obsesiva de su personalidad. Él no solo idealiza a Mima, también cree que es de su propiedad, y así como la protege, también puede destruirla. Su aspecto físico es feo, pero es a propósito, para hacernos sentir incómodos, porque nada de lo que él haga es bueno. Y por último, el uso del color rojo. Contrario a lo que esperaríamos por el nombre de la película, Azul Perfecto, el color que más predomina a lo largo de la misma es el color rojo, el cual vemos en prácticamente cualquier momento. Pero, ¿por qué? Si bien el título es Perfect Blue, se utiliza el rojo para representar algo. El color rojo suele representar la violencia, la agresividad, el descontrol, la sexualidad, el peligro y la locura, entre otras cosas. Cada vez que este color aparece en la película, es para indicar que el peligro se acerca, y cómo Mima, poco a poco, va perdiendo la cordura. El uso del color rojo para indicar peligro y todo lo que mencioné es un recurso típico del cine. Un ejemplo es la película Suspiria, en la que al igual que en Perfect Blue, vemos al rojo cada vez que nuestra protagonista está en peligro. Además, se suele contrastar con el azul, al igual que en esta película. Y esto lo profundizaremos más adelante. Este color lo vemos representado de distintas maneras a lo largo de la película, ya sea de fondo o en objetos. Por ejemplo, cuando Mima estaba leyendo en las publicaciones del cuarto de Mima, el cual es un sitio web en el cual alguien publica cosas haciéndose pasar por Mima. Luego de terminar un concierto, un fan le dice que siempre visita el cuarto de Mima. Ella se asusta, obviamente, y luego se entera de que solo era el nombre de una página. Inicialmente vemos un poco de rojo en la habitación, pero no es el color predominante. Ese color está ahí para indicarnos que pronto sucederá algo, que se acerca a los problemas. Y a medida que Mima sigue leyendo las publicaciones, el plano comienza a cambiar, acercándose cada vez más a Mima, dándonos mayor visión del rojo, el cual comienza a tomarse todo el espacio e inundar la pantalla. Esto nos da a entender que poco a poco las publicaciones comienzan a afectar a Mima y a dañar su mente. Ya no son solo mensajes tontos que algún fan inventó. Son cosas tan privadas que solo alguien que la conozca bien lo sabría. Alguien como ella misma. Otra escena que me gustaría destacar es cuando le entregan a Mima el guión del siguiente capítulo de la serie, el cual es, sorpresa, de color rojo. El guión le da finalmente a Mima mayor protagonismo en la serie, pasando de ser un mero cameo o un personaje de fondo a un rol protagónico, haciéndola protagonizar una escena bastante subida de tono, en la que le sucede algo malo a su personaje.
y la hace cambiar definitivamente. Y este cambio también se aplica a Mima. Para realizar esta escena, Mima tendrá que desprenderse por completo de su imagen de idol. Y que el guión sea de color rojo nos da a entender que esa escena le afectará fuertemente a nuestra protagonista, ya que es en parte debido a esta escena que se da un gran quiebre en Mima, entre su yo inocente, la Mima idol, y su yo adulto, la Mima actriz. Y es luego de esta escena que vemos por primera vez a la otra Mima. Además, luego de esta, sus antiguos fans dejan de apoyarla y se vuelven contra ella, y provoca la ira de Mimanía. Otras escenas, por ejemplo, son las escenas del túnel o en el estudio de radio, en las cuales el rojo comienza a aparecer paulatinamente y se hace poco a poco más intenso, dándonos a entender cómo Mima paulatinamente va perdiendo la cordura. Así como el rojo está presente en la película, el azul también está ahí como contraparte del rojo. El azul suele representar la inocencia, la pureza, la serenidad, la calma y la seguridad. Y lo vemos en momentos en que Mima está segura o a salvo. Un ejemplo de esto es el departamento de Mima, en el inicio, en el cual el azul es un color predominante. Si bien vemos que un poco de rojo está presente, es en pequeñas cantidades. Este lugar representa no solo el lugar seguro de Mima, sino que también su lado inocente. A medida que avanza la trama, esto va cambiando, y el color rojo pasa a ser el predominante en la escena. Luego, el escenario cambia, y Mima está en el set filmando una serie, la cual, como dato curioso, se llama Double Bind, o doble vínculo. Este término, que solía usarse en psicología, hacía referencia a una teoría sobre las causas de la esquizofrenia. Esta teoría planteaba la existencia de un dilema, en el cual existe una contradicción en los mensajes que una persona recibe, lo que le da a la persona el mensaje de que, sin importar lo que haga, siempre estará equivocado. Esto puede generar angustia e inseguridad sobre su propia perspectiva de la realidad. ¿Cómo se relaciona esto con la película? Mima recibe mensajes contradictorios por parte de sus figuras de autoridad, de quienes depende bastante. Mientras que uno le dice que siga como actriz, la otra le pide que siga siendo un idol. Sin importar lo que ella elija, uno de ellos no estará contento. Es también en el set de grabación donde escuchamos por primera vez a Mima decir una frase que tendrá mucha relevancia para la trama. ¿Anata, dare nano? ¿Anata, dare nano? Durante la película, esta frase se repite en reiteradas ocasiones, y la que comienza siendo un mero diálogo sin importancia a la serie, luego se torna un poco más siniestro cuando Mima la repite preguntándose quién está detrás de ese sitio web y finalmente representando las dudas de Mima sobre su propia identidad. En el diálogo de la serie hablan sobre que el asesino quiere convertirse en mujer, bastante similar al caso de Mima, quien quiere dejar su infancia e inocencia atrás para finalmente ser una mujer adulta. Tanto este diálogo de la serie como el anterior son uno de los tantos ejemplos en los que vemos que la trama de la serie se relaciona con lo que le sucede a Mima. Y es en esta parte donde vemos el primer ataque de los fans obsesivos con la carta explosiva. Aunque realmente podríamos teorizar que fue culpable de este ataque no fue realmente un fan. Que de esto hablaremos más adelante. Y esta es la otra trama de la que hablaba, la trama policíaca. Mientras la trama avanza, nos vamos enterando de distintas cosas. Como que Rumi fue un idol en el pasado, en la era dorada de las idols, pero su hora pasó y su fama desapareció. Es además ella la más insistente en que Mima vuelva a ser idol, incluso cuando ella se siente incómoda. Más adelante, esto tendrá mucha relevancia en la trama, demasiada, por lo cual prefiero profundizar en esto más adelante, ya que esta es principalmente la razón por la cual Rumi hace lo que hace. Y a pesar del esfuerzo de Mima, su serie es un fracaso, mientras que su antiguo grupo Cham triunfa, lo que aumenta la presión que ella siente. Junto con esta presión, las publicaciones en el cuarto de Mima le afectan cada vez más, y vemos cómo Mima las revisa con una periodicidad casi obsesiva.
De cierto modo, esta página se convierte para ella en una manera de comprobar su realidad, lo que le sucede, ya que de a poco pierde la noción de lo que es real y lo que no. Esta página también provoca en Mima un cuadro de paranoia intenso, ya que se siente constantemente observada e insegura, y esta es una de las razones por las que su mente comienza a verse afectada. Esto se conoce como desrealización, que según el DSM-5 es una experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno. Es decir, que la persona que pasa por una de estas experiencias tiene problemas para reconocer lo que es real y no en el ambiente en que se encuentra, bastante similar a lo que le sucede a nuestra protagonista. Esto es un tipo de disociación. La disociación es un término utilizado en psicología que se refiere a experiencias en las que ocurre el distanciamiento o desconexión de la identidad, los pensamientos, la realidad y la memoria. En la película, vemos cómo Mima sufre distintos tipos de disociaciones, como la despersonalización, que es una experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego, como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal. La amnesia disociativa, que es la amnesia originada por un acontecimiento traumático o estresante que produce una incapacidad de recordar información personal importante, como cuando no recordaba si era o no la asesina, entre otras. La disociación suele ser común en algunos trastornos psicológicos, como el trastorno de estrés postraumático, la psicosis y el trastorno de identidad disociativo, el cual veremos más adelante en la película. La aparición de la otra Mima ocurre por primera vez, como ya mencioné, cuando ella recibe el guión de la serie, al regresar de su casa mientras iba en tren, y debe hacer una escena muy fuerte. Por temas de las nuevas leyes de YouTube, llamaremos a esa escena la escena en el club, porque no podemos detallar de qué se trataba la escena. Si bien se puede interpretar que esto es una disociación, que lo es, también tiene otra interpretación. La otra Mima representa otra parte de su personalidad o de su identidad, la yo idol, que no quiere cambiar y desea seguir siendo igual que siempre. Ambas partes de su personalidad entran en conflicto, y la aparición de la otra Mima no es más que una representación del deseo interno e inconsciente de ella de seguir siendo la misma. La otra Mima está vestida como idol y habla de manera muy infantil, reafirmando la idea de que representa este lado infantil de la personalidad de Mima. Mientras más avanza la trama, la otra Mima se hace cada vez más presente, y esto es debido a que la Mima real es cada vez más atrevida y va dejando atrás su yo inocente e infantil cuando era idol. Vemos que los peces de Mima están muertos, y esto genera un quiebre emocional en ella, y la vemos estallar mientras llora y grita, y nos enteramos lo mucho que le afectó esa escena. Nos damos cuenta de que Mima se fuerza a sí misma a cambiar, a pesar de que le duela y sufra. Y esta no es la primera vez que ella decide cambiar con el fin de lograr algo, de darle en el gusto a los demás, de ser aceptada, aunque con esto deje atrás parte de lo que es. En una de las primeras escenas, al inicio de la película, vemos a Mima hablar por teléfono con su madre, y no hablan el japonés estándar que se utiliza en Tokio, sino que hablan un dialecto de las zonas rurales. 歌はもう歌わん。まったくあんなに歌手になりたいっちゅおったにね。チャンスなんで、これは前にも言ったやん。今じゃみんな新曲出すの楽しみにしよんに。山口のおじちゃんなんか20枚も買ってくれちゃうのよ。お母さんたちにはこの業界のことわからんけんや。歌があんたの取り柄や。 Los peces aquí representan a su pasado, a su yo inocente. Cuando mueren, ella siente que perdió lo que antes la definía. Los peces representan a la otra Mima, y los vemos en ocasiones cuando ella está en escena, como por ejemplo en esta toma. Otro aspecto que nos da a entender lo mucho que le afectó es el uso del rojo al llegar a su departamento, el cual está en penumbras, siendo el rojo el único color que resalta, dándonos a entender que su espacio seguro ya no lo es y que la locura, de a poco, la consume. Una vez que Mima enfrenta a su otra yo y la rechaza, esta desaparece y los peces están vivos. Bueno, no todos, solo algunos. Esto nos da a entender que si bien Mima perdió parte de lo que solía ser al hacer la escena en el club, aún mantiene en su interior parte de lo que era en el pasado, ya que el cambiar o madurar no significa que dejemos de lado absolutamente todo lo que nos define y somos.
Las siguientes apariciones de la otra Mima son cada vez más intensas. Ya no es solo un reflejo o una imagen que aparece en una pantalla. Toma forma física en la realidad de Mima. Y es cada vez más confrontacional con la Mima real, insultándola y burlándose de ella. Las palabras de la otra Mima reflejan lo que Mima realmente piensa. Y entonces Mima repite la frase que ya mencioné en la serie. Mima le pregunta quién es, y a pesar de que sabemos que es ella, bueno, una parte de ella, para Mima, al dejar atrás su pasado como idol, esta parte ya es una desconocida, ya no forma parte de ella y la rechaza. La primera muerte por parte del asesino ocurre, y la víctima es el guionista de la serie. En la escena vemos la aparición progresiva del color rojo, dándonos a entender que el peligro se acerca. Para cambiar de toma al ascensor, que nos muestra un piso rojo intenso y una radio azul tocando las canciones de Cham. El rojo representando no solo el peligro, sino que también la violencia, y el azul de la radio representa la inocencia y pureza. Esto se ve reforzado también por la canción que suena en la radio, una canción de Cham, un grupo idol, que suele representar la inocencia y pureza. Podríamos interpretar esto como que el guionista, al hacer que Mima actuara en esa escena, en la escena del club, le quita violentamente su inocencia, de golpe. Y luego vemos el cuerpo. La película avanza y vemos cómo Mima debe participar en una sesión de fotos para adultos. Y en lo que me pareció una escena brillante. Vemos el contraste de Mima haciendo algo de adultos mientras es fotografiada, y Cham siendo fotografiadas mientras mantienen su imagen pura e inocente de idols. Y luego de esto, vemos nuevamente a la otra Mima, cuando nuestra protagonista estaba en crisis. La escena ocurre en un lugar completamente rojo, ya que Mima está perdiendo cada vez más la cordura, y realizar esa sesión le generó un intenso conflicto interno, porque ya sabe que no puede volver atrás. Cuando vemos que la otra Mima se burla de ella y disfruta de su sufrimiento, no es más que una representación del odio que siente Mima por sí misma, porque en el fondo piensa que es sucia y que realmente se merece todo el sufrimiento. La famosa escena de la tina ocurre, escena que fue utilizada en Requiem for a Dream, y vemos a una Mima desanimada, sumergida en el agua. El agua suele representar la purificación y limpieza, no solo literal, y no es de extrañar que veamos esta escena luego de la sesión de fotos. Nuestra protagonista se siente sucia y manchada, y tiene la necesidad de limpiarse, de volver a su pureza. Mimanía, el fanático de Mima, está completamente obsesionado. No solo persigue a Mima a sus lugares de trabajo y tiene una habitación llena de productos de ella, sufre alucinaciones pensando que la verdadera Mima le habla y lo ama, y le pide ser salvada. Podemos ver lo extrema de su obsesión cuando compra todas las revistas en las que salen fotos para adultos de Mima. Como ya lo mencioné en un inicio, su obsesión le hacía ser posesivo con Mima, considerándola de su propiedad. Al comprar las revistas refuerza esa idea, ya que solo él puede verla y nadie más. Poco a poco la realidad se va volviendo más difícil de diferenciar de la ficción de la serie, y los distintos cortes y cambios de escena ayudan a crear esa sensación de desconcierto, lo cual no es al azar, ya que a medida que avanza la película vemos cómo Mima va perdiendo la cordura y la noción de la realidad debido al estrés constante de trabajar en la serie y toda la situación de los asesinatos, la paranoia por las publicaciones en la página, etc. Nosotros, como espectadores, nos ponemos en el lugar de Mima, ya que al igual que ella, no podemos diferenciar la realidad, lo que nos ofrece una mayor sensación de inmersión en la película. Junto con esto, son más intensas las apariciones de la otra Mima. La mezcla entre los sueños, las visiones y la realidad son cada vez más frecuentes mientras más avanza la película, y el estrés al que está expuesta nuestra protagonista le afecta tanto que ya no es capaz de decir por sí misma si algo fue o no realidad. Mima alcanza su punto de quiebre cuando ocurre la segunda muerte del fotógrafo y comienza a sospechar que fue ella la asesina, y no es hasta el final que nos enteramos de qué fue lo que realmente pasó. La misma película contribuye a este desconcierto que tanto Mima como nosotros sentimos al darnos pistas falsas sobre la autoría del asesinato, y la serie finalmente termina su rodaje, lo que significa que la carga que Mima tuvo que soportar por tanto tiempo ya acabó. Las horas extensas de filmación, el estrés, la frustración,
todo lo que ella tuvo que soportar. Finalmente terminó. Pero con esto no termina su sufrimiento, ya que todavía falta el clímax de la película y una gran revelación. Cuando se preparaba para ir a la fiesta que se realizaba por la finalización de la serie, Mima se encuentra con Mimania y tiene el enfrentamiento final con él. El lugar en el que ocurre la pelea coincide con el lugar en el que Mima perdió su imagen pura e inocente, ya que es el mismo lugar en el que se grabó la escena del club. Mimania está completamente enloquecido y cree que la Mima que conocemos no es más que una impostora, por lo que trata de asesinarla. Además, nos enteramos que fue él quien cometió los asesinatos del guionista y del fotógrafo. Finalmente Mima lo derrota y sale del lugar completamente afectada por lo sucedido para encontrarse con Rumi, quien la lleva a casa. Por cierto, Tadokoro, el manager de Mima, está muerto. Pero una escena previa en la que vemos a ambas juntas en un mismo plano, mientras hay un fondo rojo intenso, nos indica que debemos prepararnos, porque el gran final, quien vuelve a ambas, está cerca. Y entonces ocurre la gran revelación. Rumi ha perdido la cordura y se hace pasar por Mima. No solo eso, ella cree ser la verdadera Mima, lo que es conocido como trastorno de identidad disociativo o popularmente conocido como trastorno de personalidad múltiple, el cual es un trastorno en el cual la persona tiene 2 o más personalidades diferentes. Rumi ansiaba ser Mima y la película nos hizo ver esto muchas veces en el pasado. De cierto modo nos spoileó esto, como por ejemplo cuando Rumi insistía tan fervientemente que Mima fuera una idol, ya que ella se proyectaba en Mima. O cuando fue la presentación de Cham y Mima aparece, la cara de miedo y desconcierto de las chicas o el tono de voz distinto al que tiene nuestra protagonista al cantar nos daba a entender que había algo raro ahí. Y finalmente está la escena en el auto. A lo largo de la película, los espejos fueron utilizados para representar a la otra Mima, y la gran mayoría de las veces la vemos a través de ellos. Los espejos, más que solo reflejar imágenes, reflejaban parte de la identidad de Mima, una siendo la personalidad real y la otra siendo el reflejo. En esta escena, cuando la protagonista está apoyada en el vidrio del auto, en el lugar en que deberíamos ver su reflejo, vemos a Rumi, dándonos a entender que ella estaba deseando ser Mima, pero no la Mima real. El que Rumi aparezca en el reflejo es debido a que ella quiere ser la Mima idol, la cual generalmente aparecía a través de reflejos. El reflejo sigue siendo usado cuando nos es revelada la verdad, mientras nosotros como espectadores vemos a la Mima idol. El espejo que vemos en una orilla de la pantalla nos muestra la verdad, es Rumi disfrazada. Que la veamos como idol es porque Rumi ya dejó atrás su verdadero yo, su personalidad e identidad que solía ser ya no existe, y solo existe para ella la personalidad de Mima. Pero a pesar de eso, la Mima real y los reflejos nos muestran a Rumi. Cuando la persecución ocurre, los vidrios nos muestran a la verdadera Rumi, exhausta, persiguiendo a Mima. Y en la realidad vemos a la Mima idol, porque es así como Rumi se percibe a sí misma. Rumi trata de asesinar a Mima para ser la única Mima existente, ya que además la Mima real manchó la imagen de idol de Mima. Curiosamente, Rumi sufre una herida bastante profunda por culpa de un espejo. Mientras esto ocurre, ambas sufren un accidente y ocurre un salto en el tiempo. Han pasado varios años de lo ocurrido y Rumi es paciente de un hospital psiquiátrico. Nos enteramos que ya no ha vuelto a ser la misma, lo que es bastante común en los casos de trastorno de personalidad disociativa, y Mima es famosa, lo cual podemos deducir cuando las enfermeras se sorprenden al verla y saben su nombre, a diferencia de en el pasado, cuando podía ir a lugares públicos y solo unos cuantos la reconocían. La película termina con una toma de Mima mirando al espejo del auto y diciendo: con esto, Mima nos da a entender que finalmente logró madurar, reafirmando su identidad. Ya no es lo que otros quieren que sea, ni un ideal, es simplemente ella. La vemos subirse a un auto rojo, pero en esta ocasión, el rojo no representa el peligro para ella, o la locura, ya que ahora es ella quien conduce y se hace cargo de su vida. En el pasado, era Mima quien estaba en el asiento del copiloto o en los asientos de atrás. No era ella quien conducía, y eran otros los que lo hacían. Mima, quien tenía una personalidad introvertida y dependiente de otros, solo se dejaba llevar por lo que otros decidían por ella, y rara vez decidía por su cuenta. Dejó que la locura se apoderara de ella pasivamente. Ahora, al conducir el vehículo, está tomando las riendas de su vida, tomando un rol activo. A lo largo de la película,
vemos a los tres protagonistas, Mima, Rumi y Mimania, sufrir diversos problemas psicológicos. Por una parte tenemos a Mima, quien sufre de estrés, ansiedad y paranoia debido a su nueva profesión, al querer complacer a los demás a una costa de su propio bienestar. Vemos cómo progresivamente va perdiendo su cordura, sufriendo disociaciones, pesadillas constantes y crisis acerca de su propia identidad. Su progresivo camino a la locura lo vemos representado no solo por los cambios en su dormitorio, el cual se vuelve cada vez más desordenado y caótico, como la mente de Mima, sino que también por el relato cada vez más confuso y menos lineal de la trama. Rumi, por otra parte, se nos presenta como una figura materna, que resulta ser finalmente quien más daño le hizo a Mima. Rumi, quien en el pasado fue una gran estrella del pop, ahora es una desconocida que no fue capaz de seguir adelante y madurar. Al conocer a Mima se identifica y proyecta en ella. Mima le recuerda a su yo del pasado y es todo lo que Rumi desea volver a ser. Posteriormente desarrolla el trastorno de personalidad disociativa. Finalmente, Mimania es una persona que obviamente sufre serios problemas mentales. Es fácilmente manipulable, es una persona obsesiva y vive en base de una ilusión de ser correspondido por su idol. De los tres protagonistas, la única que logra madurar y seguir adelante con su vida es Mima, quien a pesar de sus dificultades logró seguir adelante y se acepta a sí misma. Mientras que Rumi y Mimania siguieron pegados en el pasado. En la idea de Mima Idol no avanzaron y trataron a toda costa de que las cosas siguieran siendo las mismas. Pero al final de todo, la vida avanza y no podemos seguir siendo los mismos siempre, como Rumi y Mimania. Las dificultades que se nos presentan no nos pueden detener en el continuo proceso de maduración y crecimiento. Vamos creciendo y cambiando a pesar de nuestras dificultades, y eso es lo que se llama madurar. Y eso es lo que le permitió a Mima conseguir el estrellato. Por último, no creo que Perfect Blue sea una obra de culto solamente por su increíble apartado técnico o su atrapante historia, sino que a mi parecer su estatus de culto se debe en parte a varias cosas. Primero, por su manera creativa de representar los problemas mentales de los protagonistas, usando la narrativa desordenada y el uso de colores para ayudarse en esto. Segundo, por atreverse a realizar una historia oscura y realista, demostrándonos que la animación no es solo para niños y no solo sirve para crear historias fantasiosas sobre superpoderes o mundos paralelos. Y por último, creo que el mensaje final de la película es uno muy bueno. No importa tu pasado, lo que hiciste o pensabas, no importa lo que otros digan o cómo te vean, lo que te define como persona eres tú y solo tú.